entra para el primer examen. Ya la siguiente semana no hay clases, Semana Santa. Descansen, estudien. Y el lunes 21 creo que es el examen, a las 7 de la noche en el nuevo edificio, en el nuevo pabellón. ¿Ya? Estamos avanzando porque también yo voy a salir de viaje, me parece el 2, no va a haber clases, el 2, 3 de abril. ¿Ya? Y el 7 de junio tampoco hay clases, por el Día de la Bandera. Y la idea es de que tengan al final la última semana antes del tercer examen para que hagan también sus trabajos, ¿no? Terminen sus trabajos y los presenten. ¿Ya? Cualquier duda, pregunta, si no entienden, avisan, pueden interrumpir la clase para volverles a explicar. La idea es que quede claro. Ya vamos a repetir, creo que hablamos un poquito. Ya vamos a repetir. Entonces, en los bloqueos de rama, tenemos que el sistema de conducción intraventricular está formado por dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Y la rama izquierda está dividida en dos fascículos, uno antero superior y otro infero posterior. Hay una escuela que dice que también hay un fascículo intermedio, que a veces hay algunas fibras que están entre los dos fascículos y constituyen un verdadero fascículo intermedio. Pero para efectos de bloqueos fasciculares solo vamos a tener en cuenta los dos bloqueos fasciculares, antero superior, de la rama antero superior y de la posterior inferior. El bloqueo de rama puede ser, antes se denominaba completo o incompleto, pero esta denominación es errónea porque un bloqueo completo significa que no pasa ningún impulso eléctrico, pero eso no lo podemos saber porque puede ser que pase todavía impulsos eléctricos. Entonces es mejor denominarlo bloqueo avanzado o de tercer grado al completo y bloqueo de primer grado o al incompleto, ya al parcial. El bloqueo puede estar a nivel troncular o a nivel periférico de la rama. Para casos prácticos, en todo lo que hablemos de bloqueos, vamos a hablar de bloqueo troncular, o sea, en la parte proximal de la rama. Las características electrocardiográficas de los bloqueos completos, de ambos bloqueos, tanto de rama derecha como de rama izquierda, es que principalmente el diagnóstico lo vamos a hacer en las derivadas en el plano horizontal, o sea, en todas las derivadas precordiales. Sobre todo el B1 y el B6 son las derivadas que tenemos que ver para hacer el diagnóstico. El ancho del QRS en ambos bloqueos va a ser mayor a 0.12 segundos. Esto es del completo, todas estas características son del completo. La despolarización del ventrículo bloqueado, o sea, correspondiente a la rama bloqueada, se realiza a través del septum interventricular del lado del ventrículo contralateral. O sea, si hay un bloqueo de rama derecha, se va a despolarizar el ventrículo derecho a través del septum. Y si es el bloqueo de rama izquierda, se va a despolarizar igual el ventrículo izquierdo a través del septum de derecha a izquierda. ¿Ya? Ya, después la repolarización septal domina sobre la repolarización de la pared ventricular. Y esta repolarización septal es la responsable de las alteraciones de la onda T y del segmento ST que se encuentran en los bloqueos. Y los pacientes, sobre todo con bloqueo de rama izquierda, generalmente muestran un aumento del ventrículo homolateral, o sea, del ventrículo izquierdo. Vamos a hablar un poquito del bloqueo completo de rama izquierda, ¿no?
que como hemos dicho debería llamarse troncular avanzado o de tercer grado. Entonces hemos dicho que debería llamarse avanzado y no complejo, ¿no? Porque es difícil saber si la conducción del estímulo a través de la rama afectada está siendo posible. En el caso del bloqueo de rama derecha, lo que vamos a ver es que se retrasa la despolarización y repolarización del ventrículo derecho. Entonces, primero se despolariza el ventrículo izquierdo y después el derecho. Se va a despolarizar el ventrículo derecho, como hemos dicho, a través del septum interventricular de izquierda a derecha. Entonces, esto va a originar unos vectores, tercer y cuarto vector, que se van a dirigir hacia la derecha. Y esto produce el retraso en el QRS. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, el primer vector, que es del septum, va a ser normal. El segundo vector, desde la despolarización de las paredes laterales, va a ser también normal. El tercer y cuarto vector van a corresponder a la despolarización del ventrículo derecho, de la pared lateral y de las bases. Y estos se van a dirigir hacia la derecha. Entonces, donde hacemos principalmente el diagnóstico es en el plano frontal. No, en el plano, sí. O sea, en las precordiales. Lo que vemos es B1. Entonces, en B1, el primer vector se dirige siempre hacia B1, da una Q pequeña. Puede dar una Q pequeña. El segundo vector se dirige hacia la izquierda, entonces va a dar como se aleja de B1, puede dar una R, perdón, una S, o sea, hacia abajo, negativo. Y el tercer y cuarto vector se acercan otra vez hacia B1, entonces van a dar una R'. ¿Ya? Un último vector también positivo. Y lo contrario es B6, B5, B6. El primer vector da una Q pequeña, despolarización septal. El segundo vector, que se dirige hacia B6, una R grande. Y el tercer y cuarto vector, que se alejan de B6, da una S mellada. ¿No? Entonces ese es en el bloqueo de rama derecha. Acá está. En B1, como es generalmente S, R'. Y en B6, S mellada al final. La despolarización del ventrículo derecho ocurre al final. Acá hay un esquema también. Si se bloquea la rama derecha, el primer vector es igual. El segundo vector también se dirige hacia la izquierda. Y esto va a hacer que B1 y B6 sea prácticamente el patrón normal. Y lo que se va a alterar es los últimos vectores, 3 y 4, ¿no? Que se van a dirigir hacia la derecha, y eso va a hacer que en B1 se forme una R' y en B6 una S mellada. Acá también un esquema. Primero se despolariza normalmente el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho, ¿no? Y la despolarización final del ventrículo derecho va a ser vectores, el tercero y cuarto, que se dirigen hacia la derecha. Y en B1 tenemos la R' y en B6 la S mellada. Lo mismo, para que les quede claro, el tercer y cuarto vector en B1, R' y en B6, S mellada. ¿Ya? Bloqueo de rama derecho. Los cambios en la onda T y el ST se deben a que la despolarización septal está alterada, ¿no? Y se va a producir acá dice el vector de repolarización septal comienza en el lado izquierdo del tabique y se dirige hacia la derecha.
entonces la cabeza del vector, o sea, la parte más positiva, está en el lado izquierdo. Y por eso el sentido de despolarización, o sea, la flecha va hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, la despolarización, el fenómeno, se inicia del tabique del lado izquierdo al lado derecho, la repolarización. Pero el vector, como el lado izquierdo es positivo y el lado derecho es negativo, la cabeza del vector está hacia la izquierda. ¿Ya? Y esto va a producir el cambio de polaridad de la onda T. O sea, como les he dicho, va a ser en B1, como el vector se dirige hacia la izquierda, va a ser negativo, opuesto a la R'. Y en B6, positivo, opuesto a la S mellada. ¿Ya? Esos son los cambios secundarios que hay en los bloqueos de rama. Ya la T es opuesta al bloqueo. Entonces la T es negativa en B1 porque la R' es positiva. Y en B6 es positiva porque la S es mellada. ¿Ya? Y es por una alteración en la repolarización septal. ¿Ya? Acá lo mismo. Bueno, esta es la despolarización que ya hemos visto, que da la R' en B1 y en B6 daría la S mellada. Y el fenómeno de repolarización, como les he dicho, la cabeza del vector se dirige hacia la izquierda, aunque o sea, lo que se empieza a repolarizar primero es el septum por la parte izquierda hacia la derecha, pero la cabeza del vector es hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Está claro? Doctor, o sea, ¿y por qué el vector está para el otro lado? Por las cargas. O sea, siempre la cabeza del vector va hacia el lado más positivo. ¿Ya? Entonces, cuando se empieza en sí a repolarizar, la célula, como hemos visto, está cargada positivamente. O sea, normalmente una célula en reposo está en negativo. Se despolariza y pasa a positivo. Entonces, para volver a repolarizarse de positivo, tiene que bajar a negativo. Y es por eso que, si bien se empieza a repolarizar primero por el septum del lado izquierdo, pero las cargas está más positivo en el lado izquierdo y más negativo en el lado derecho. Entonces, por eso el vector, la cabeza va hacia la izquierda. Ya. Entonces, los criterios diagnósticos: QRS mayor de 0.12, duración del QRS. La desviación del eje podemos verla hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Ya, si la encontramos hacia el lado podemos encontrar la desviación del eje hacia el lado izquierdo o derecho. O sea, no es un criterio diagnóstico. Si está desviado hacia el lado izquierdo, generalmente además hay un bloqueo fascicular antero-superior. Y si está desviado hacia el lado derecho, generalmente está acompañado de un bloqueo fascicular posterior-inferior. Entonces, en el plano horizontal, en B1, B6, es donde hacemos el diagnóstico. B1, RS, R'. Y en B6 encontramos la S mellada, ¿ya? Que es lo que vamos a ver, tanto B1 B6, para hacer el diagnóstico morfológico. En el plano horizontal
podemos ver una melladura en la R, por ejemplo en ABR, ¿no? Como el último vector, el tercer y cuarto se dirigen hacia la derecha, se van a dirigir hacia ABR, y en ABR, que todo debería ser negativo, puede haber una R positiva. Acá está. ¿Ya? Como el tercer y cuarto vector se dirigen hacia ABR, puede haber al final una R mellada. Y en derivadas laterales D1 y ABL también puede haber una S mellada, ¿ya? Porque los últimos vectores se dirigen hacia la derecha. Ya. Implicancias clínicas. Algunos estudios han demostrado que la mortalidad en pacientes con bloqueo de rama derecha completo es mayor que en el grupo control, pero otros autores no han encontrado ninguna diferencia. ¿Ya? Y por ejemplo, un bloqueo de rama derecha que aparece durante un TEP agudo, más bien es indicativo de un bloqueo periférico por dilatación del ventrículo derecho. ¿Ya? En los pacientes con infarto agudo también puede haber un bloqueo de rama derecha. Esto ocurre cuando se tapa la arteria descendente anterior proximal, debido a que la parte proximal de la descendente anterior es que da las ramas septales, y esas ramas septales son las que inervan la rama derecha. Entonces, si se tapan esas arterias, descendente anterior proximal, no llega sangre a la rama derecha y se bloquea. Entonces podemos ver un infarto. En un infarto, eso vamos a ver más adelante, en cardiopatía isquémica, pero en un infarto, cuando vemos bloqueo de rama derecha, tenemos que pensar descendente anterior proximal. Ya, ese es el completo. Y el incompleto o parcial o de primer grado es justamente cuando hay algunos impulsos que van a pasar a través de la rama y despolarizar el ventrículo derecho. Entonces, al pasar algunos impulsos, la prolongación del QRS no es tan amplia y es generalmente menor a 0.12 segundos. Y lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma es prácticamente lo mismo que en el completo, solo que no vamos a ver el QRS tan ensanchado, ¿no? Entonces, igual en B1 podemos encontrar una R' y en B6 una S al final millada. Entonces, bloqueo incompleto de primer grado, QRS menor a 0.12, igual vemos el plano horizontal, precordiales para hacer el diagnóstico. R' en B1 y S en B6. Generalmente la R es una R minúscula en B1. Ya no es como una R mayúscula, o sea, más grande como es en el completo. Y generalmente la S es una S normal, no es S mellada, como en el completo. En B6. ¿Ya? Y en ABR igual podemos encontrar una R, y en D1 y ABL también podemos encontrar una S. Y acá igual, o sea, el fenómeno es el mismo, ¿no? Se despolariza, se bloquea la rama derecha, pero va a haber algunos impulsos que todavía van a conducir por esa rama, en el parcial o el completo. Entonces el bloqueo, si bien es cierto la despolarización del ventrículo derecho se produce después, pero hay unos impulsos que van a pasar todavía por la rama derecha. Entonces eso va a hacer que haya algunos impulsos que despolaricen el ventrículo derecho casi igual que el ventrículo izquierdo, al mismo tiempo, ¿ya?
y la duración del QRS no es tan ancho. Podemos encontrar en un paciente un bloqueo de segundo grado, o sea, no es ni completo ni incompleto, ¿ya? Este se llama de segundo grado y es cuando vemos un patrón de primer grado que pasa a uno de tercer grado en el mismo paciente. Ya son casos raros, pero podemos verlos. Entonces, por ejemplo, acá ven QRS menor de 0,12, R en B1, este es B1, y de ahí QRS mayor a 0,12 y con R también más grande, R' en B1, ¿no? De un incompleto pasa a un completo. Entonces, cuando vemos esto, hablamos de un bloqueo de segundo grado. Rama derecha. Bueno, toda R' en B1 no quiere decir bloqueo de rama derecha. Ya tenemos que hacer algunos diagnósticos diferenciales que podemos encontrar desde, por ejemplo, mal posición de los electrodos. Si el B1, B2 en vez de ponerlo en el cuarto espacio intercostal lo ponemos en el segundo o tercero, podemos encontrar un patrón también de R'. Entonces hay que ver que estén bien colocados los electrodos. Otra forma de saber también es formando un triángulo con la rama descendente de R'. Si formamos un triángulo y medimos la base, en B1 es esto. Si la base mide más de 4 cuadraditos, generalmente se trata de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. O sea, mientras más ancha sea la base, generalmente es una patología, es algo malo que está produciéndose en el ventrículo derecho. ¿Ya? Si no mide más de 5 milímetros, o sea, si mide más de 5 o más, generalmente es displasia ritmogénica o brugada, o también puede ser hipercalemia. Si mide menos, ya puede ser el bloqueo de rama derecha, puede ser un síndrome de preexcitación en los atletas, o puede ser también el Wolff-Parkinson-White, que vamos a ver más adelante, ¿no? Esa sería la otra derecha. Bueno, esto es solo para que lo tengan en cuenta, este diagnóstico diferencial, ¿ya? Que no toda R' en B1 va a ser bloqueo de rama derecha. Ya. Esa es la rama derecha. Ahora vamos a hablar de la rama izquierda. ¿Está clara la rama derecha? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya. ¿O han entendido todo o nada? ¿No? Ya. En la rama izquierda lo que se produce es todos los vectores van a ir hacia el lado izquierdo prácticamente. El primer vector, que es la despolarización del septum, normalmente la despolarización del septum iba de izquierda a derecha, pero hemos dicho que en los bloqueos el septum se va a despolarizar por el lado contralateral del ventrículo. O sea, en este caso va a ser de derecha a izquierda. ¿Ya? La despolarización después del ventrículo izquierdo de la pared libre va a ser también, el segundo vector va a ser hacia la izquierda. Y el tercer y cuarto vector, que es también la despolarización del ventrículo izquierdo, que se está despolarizando más tarde, va a ser también hacia la izquierda. Entonces, todos los vectores se van a la izquierda. Prácticamente se ensancha el QRS y se pierde el primer vector septal, ya que era hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como siempre, en precordiales hacemos el diagnóstico. En B1, como todo va hacia la izquierda, todo es negativo, QS. Y en B6, como todo va hacia la izquierda, todo positivo.
¿Ya? En los planos, en las derivadas de los miembros, como casi todo va hacia la izquierda, en ABR, QR. Y en derivadas laterales, ABL y D1, R mellada, no R ancha. ¿Está claro? Bloqueo de rama de izquierda. ¿Ya? Doctor, ¿en BR cómo es? ¿En qué? En BR cómo es. ABR, Ajá. como todo va hacia la izquierda, todo se aleja. Entonces, US, ancho. Ya acá está ABR y todos los vectores van hacia acá. Ya, entonces, bueno, eso es la despolarización del septum, como hemos dicho, se pierde y es de derecha a izquierda, ¿no? Y eso es el primer vector que se hace hacia la izquierda. Lo mismo, para que se acuerden, todos los vectores hacia la izquierda, entonces en B1 todo va a ser negativo y en B6 todo positivo. Y también va a haber cambios de la onda T, opuestos al ensanchamiento, ¿no? Eso también es igual que en el bloqueo de rama derecha. ¿Ya? T positiva en B1, T negativa en B6 opuesto al ensanchamiento. Acá igual hay un esquema, se bloquea la rama izquierda, entonces el septum se despolariza de derecha a izquierda. Ese es el primer vector. El segundo vector, que generalmente es el segundo vector, este es el vector de despolarización del septum. Allá. Este debería ser de esta flechita está mal. Todas las flechas van hacia la izquierda. Entonces, en B1 todo va a ser negativo y en B6 todo positivo. Igual acá está el tercer, cuarto vector, todo positivo, todo claro hacia la izquierda. Entonces en B1 encontramos un QS y en B6 una R ancha. Y el fenómeno de repolarización es lo mismo que hemos dicho para el bloqueo de rama derecha, solo que al revés. Entonces, el vector de repolarización se dirige de izquierda a derecha. El vector, ¿ya? Porque las cargas más positivas están en el lado derecho. Y eso va a hacer que la onda T sea positiva en B1 y negativa en B6. Pero el fenómeno de repolarización empieza la repolarización en el lado derecho del septum y se va hacia el lado izquierdo. Ya solo que las cargas positivas están en el lado derecho. Por eso la cabeza del vector es hacia ahí. ¿Está claro? ¿Sí? Diagnóstico. QRS más de 0.12. Mientras más ancho sea, mayor especificidad para bloqueo completo de la rama izquierda. Tenemos que ver siempre para hacer el diagnóstico B1, B2, B5, B6. B1, todo negativo, QS, y B5, B6, todo positivo, ancha. Y la alteración de la repolarización. La
La alteración de la repolarización es opuesta al bloqueo, ¿no? Entonces, como B1 es todo negativo, en B1 la T va a ser positiva. Y en B6, como todo es positivo, la T va a ser negativa. Son cambios secundarios de la repolarización. En el plano horizontal también podemos ver estas alteraciones. El eje del QRS también es variable, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Acá tenemos, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda, ven QSR ancha, B1, B6, pero con eje a la derecha. Y acá tenemos un bloqueo de rama izquierda, igual, este es B1, B6, B1, B6, pero con eje a la izquierda. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del eje? El eje lo vemos en el plano de las derivadas de los miembros. D1 y D1 es positivo, ABF es negativo. Entonces está hacia la izquierda. Acá D1, ABF es positivo y D1 está casi negativo, predomina un poquito lo negativo. Entonces está hacia la derecha. ¿Sí? Implicancias clínicas. Ya. El bloqueo completo de rama izquierda se encuentra en el 0.1 de la población normal. El pronóstico depende si hay una cardiopatía asociada. Y se ha demostrado que las personas con bloqueo completo de rama izquierda padecen más enfermedades cardíacas que los controles. Entonces, a diferencia del bloqueo de rama derecha, que podemos encontrarlo en personas normales y a veces no tiene ninguna implicancia clínica, el bloqueo de rama izquierda, en general, siempre tiene mayores, está asociado a cardiopatías y a mayor mortalidad de las personas que lo tienen, porque generalmente está asociado, como les digo, a alguna cardiopatía. Ya, esta es la diferencia básica entre el bloqueo de rama derecha y el de la rama izquierda. O sea, la rama izquierda sí es un poquito, hay que tener cuidado si lo encontramos. Bueno, el bloqueo completo está asociado, como les he dicho, por ejemplo, a cardiopatía isquémica, comparación del derecho. Si encontramos una muesca en SB3, podemos pensar que es de origen isquémico ese bloqueo. Y el bloqueo completo tiene una alta asociación a insuficiencia cardíaca y miocardiopatías. ¿No? Entonces, como les he dicho, el bloqueo de rama izquierda sí es patológico. En cambio, el de rama derecha puede encontrarse más que todo en personas normales. Y el bloqueo incompleto o parcial es lo mismo, solo que algunos estímulos van a pasar a través de la rama izquierda, ¿no? Entonces eso va a hacer que primero el ancho no sea mayor a 0.12, pero el patrón va a ser prácticamente el mismo. Entonces acá igual hay un esquema, la duración del incompleto es menor a 0.12 y esto hace, pero el patrón es prácticamente el mismo, ¿no? Se pierde la onda Q en B1, en B6 por ejemplo es esto, se pierde la Q de despolarización septal y todo va a ser positivo, ¿no? Puede ser una R mellada pero que mida menos de 0.12.
tenemos un bloqueo de rama izquierda. Entonces en B1 va a perder la R de despolarización septal, la R pequeña, y en B6 no va a haber una Q. El ancho menor a 0.12, con eso hacemos el diagnóstico. Ya, bloqueo incompleto de rama izquierda. Y el de segundo grado de rama izquierda es lo mismo que el de segundo grado de rama derecha. Cuando alterna un bloqueo incompleto con uno completo en el mismo paciente, entonces estamos hablando de un bloqueo de segundo grado. ¿Hasta ahí? ¿Claro? En el bloqueo de primer grado también hay un problema de repolarización de las tres. Se puede ver como no se puede ver, entonces es más variable. ¿Ya? Puede verse una T opuesta, digamos, o sea, positiva en B1, negativa en B6, como puede ser normal. Pero en el completo sí se ve esas alteraciones. Ya, ¿hasta ahí? ¿Claro? ¿Sí? Ya, vamos a hablar ahora de los bloqueos fasciculares de la rama izquierda. Entonces hemos dicho que tenemos dos ramas, antero superior, supero anterior e ínfero posterior. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primero del hemibloqueo anterior izquierdo, o sea, cuando se bloquea la rama antero superior, esta rama. Entonces, al bloquearse esta rama antero superior, la despolarización del ventrículo, la despolarización ventricular va a dar esta vuelta, esta asa, en donde el primer vector va a ser la despolarización del centro, igual de izquierda a derecha, normal. El segundo vector, en vez de ser hacia la izquierda, o sea, como se retrasa la despolarización de esta rama, que es superior y anterior, entonces primero se va a despolarizar el ápex y después la pared libre y después las bases. Entonces va a dar esta vuelta. Entonces, al dar esta vuelta, en derivadas vamos a ir a precordiales. No, primero en el plano frontal, donde vamos a hacer generalmente el diagnóstico es en D2, D3, ABF y con derivadas laterales, o sea, derivadas inferiores y laterales. El primer vector se acerca a esta despolarización del centro, va hacia acá. Entonces, en derivadas inferiores va a dar una R positiva, o sea, una onda positiva, R positiva. Y en derivadas laterales, una negativa. Y los otros vectores ya da la vuelta y sube hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso va a hacer que dé una onda negativa en derivadas inferiores y positiva en laterales. ¿Sí? Entonces, en derivadas laterales, QR, QR. Y en inferiores, RS, RS, RS. Y el eje se va hacia ¿hacia dónde se va el eje? Hacia la izquierda. Ya menos de menos 30. ¿Sí? Ya. En el plano de las precordiales, lo que podemos ver es, en el primer vector, podemos ver una Q pequeña, como también no podemos verla, y una R. Y en estas derivadas, R pequeña y S. La transición generalmente se retrasa, ya en precordiales. A veces va hasta B5 la
transición, puede irse hacia allá, a B5, B6, la transición del QRS entre cordiales. ¿Ya? ¿Esto qué es? El bloqueo antero superior. ¿Ya? Vean K2, R, S. En 3, bueno, todo es S. En ABF, R pequeñita, S. ¿Ya? Vemos las derivadas inferiores y las laterales, que puede ser QS. Q pequeñita y S. Eje hacia la izquierda. Ya, menos 45, más o menos está. ¿Sí? En mi bloqueo anterior, izquierda. Ya, entonces, criterios diagnósticos. El eje hacia la izquierda, entre menos 45 y menos 35. En el plano frontal, en derivadas laterales, QR, y en derivadas inferiores, RS. Ya, esta deflexión intrinsicoide o intrínseca es desde que inicia en la R, por ejemplo, hasta la punta de la R. Esta deflexión generalmente, si dura más de un cuadradito, 50 milisegundos, en derivadas laterales, DCE y SABL, también nos indica que hay un bloqueo de la rama del fascículo antero superior. Este también es un bloqueo en el bloqueo anterior izquierdo, ¿no? O bloqueo fascicular antero superior. D2, D3 ABF, R pequeña S, R pequeña S, grande, R pequeña Z. Y el D1 ABL. Doctor, ¿siempre se va a ver así en la derivada de 3 en caso? O va a cambiar. Claro, puede verse una R pequeñita y S profunda. O sea, la idea es ver todas las derivadas inferiores que tengan prácticamente el mismo patrón. Y en las laterales, Q pequeñita, que a veces no se puede ver, y S. Y el eje hacia la izquierda. Implicancias clínicas. En ausencia de cardiopatía no hay ningún factor de riesgo. ¿Ya? La hipertensión y la cardiopatía isquémica son las patologías, en caso de que existiera alguna, que más se asocian con el bloqueo antero superior. La evolución de este bloqueo fascicular a bloqueo completo de rama izquierda es bien rara. ¿Ya? Es infrecuente. Ya. Ahora vamos a ver el hemibloqueo de la rama póstero inferior. ¿Ya? La otra rama. Entonces acá se produce lo contrario. La despolarización, como se va a despolarizar la rama, se va a bloquear la rama póstero inferior, que es esta. Entonces la despolarización va a empezar por acá y va a bajar hacia la parte inferior del corazón. ¿Ya? Entonces esto va a ser primero se despolariza esta parte de acá hacia el de la izquierda y después baja y despolariza la parte inferior del corazón.
Entonces vamos a ver al revés, el bloqueo antero-superior. En D1-ABL, que son las derivadas laterales, una R pequeña y una S grande. ¿Sí? Primero se despolariza esta parte, da un vector pequeño hacia ese lado y después todo va hacia abajo y da una S negativa. Y en derivadas inferiores, lo contrario. Q pequeña, el primer vector va hacia acá, hacia arriba, y R grande, porque ya el segundo vector va hacia la cara inferior. Q pequeña, R grande. En D2, D3 a B. ¿Ya? Y el eje se desvía hacia la derecha. Para hacer el diagnóstico de mi bloqueo posterior izquierdo, tenemos que descartar otras patologías, ¿ya? Que desvíen el eje a la derecha. Entonces es un diagnóstico por descarte. Es raro encontrar un bloqueo posterior izquierdo solo, que esté asociado a otras patologías. ¿Ya? Entonces tenemos que descartar qué produce desviación del eje a la derecha, por ejemplo, una hipertrofia del ventrículo derecho. Ya tenemos que descartar eso. Por ejemplo, acá. Tenemos que descartar hipertrofia del ventrículo derecho, infarto del ventrículo derecho. Infarto lateral grande. Este paciente tiene un infarto lateral, ¿ya? Pero el eje está hacia la derecha, ¿ya? Pero no es un hemibloqueo, o sea, la desviación del eje a la derecha no es por el hemibloqueo póstero inferior, sino es por el infarto lateral. Y este paciente tiene un crecimiento del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, entonces, bueno, acá está normal, no tiene el eje desviado hacia la izquierda. Entonces el hemibloqueo posterior izquierdo es menos frecuente que el hemibloqueo antero superior. Y generalmente es raro porque este fascículo posterior inferior es más corto y más ancho. Y esto hace que sea difícil que se lesione, ¿no? Y que es menos vulnerable. Entonces raramente se bloquea. Criterios diagnósticos, los que hemos dicho. Eje a la derecha, en D1-ABL, derivadas laterales, R pequeña, S profunda. R pequeña, S profunda. Y en derivadas inferiores, Q pequeña, R grande, Q pequeña, R grande, Q pequeña, R grande. El ancho del QRS inferior a 0.12. Y la deflexión intrínsecoide más de un cuadradito, más de 50 milisegundos, también puede ser diagnóstico. Implicancias clínicas, como hemos dicho, hay que primero descartar que no haya un infarto lateral ni una hipertrofia del ventrículo derecho. Lo otro es de que
que a veces tenemos que el hemibloqueo posterior inferior puede estar asociado a un bloqueo de rama derecha. Cuando están asociados, es frecuente que el paciente pase después a un bloqueo de alto grado o trifascicular con convulsiones. Incluso hay que ponerles marcapaso de manera urgente. Entonces, si encontramos un hemibloqueo posterior inferior con bloqueo completo de rama derecha, o sea, está la rama derecha bloqueada y el posterior inferior, es frecuente que se bloquee, o sea, pase a un bloqueo de alto grado y convulsión, así, necesito marcapaso. Entonces, por ejemplo, el bloqueo posterior inferior se ha encontrado en un 1% de los pacientes, a diferencia del antero superior, que se puede encontrar entre el 8 y el 20%. Es más frecuente. Y en la población normal, la prevalencia es bien baja, el 0.1. Es más raro, como hemos dicho, que se bloquee la rama posterior inferior. Bloqueos bifasciculares son cuando se bloquean dos ramas. Lo más común, rama derecha más antero superior o rama derecha más postero inferior. ¿Qué es? Antero superior. Rama derecha más antero superior. ¿Sí? Rama derecha, hacemos diagnóstico B1, B6, R', S mellada, URS más de 0,12. Y antero superior, hacemos el diagnóstico en el plano de los miembros, en D2, D3, ABF, R pequeña, S grande, R pequeña, S grande, R pequeña, S grande. Y en D1 ABL, que puede ser Q pequeña, S. Esta parte terminal es por el bloqueo de rama derecha, esta S mellada acá. Y esta parte terminal de la S también por el bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Entonces, bloqueo de rama derecha con el bloqueo anterior izquierdo, supero anterior, URS ancho. En B1 vemos R', B6, S mellada, y hay que ver derivadas inferiores. R pequeña, S grande, R pequeña, S grande, R pequeña, S grande. ¿Ya? Bloqueo bifascicular. ¿Sí? ¿Se ubican? B1, B6, R', S mellada, URS más de 0,12, rama derecha. Derivadas inferiores, Q pequeña, S grande, Q pequeña, S grande, Q pequeña, S grande. Es rama derecha más posterior inferior. ¿Sí? Siempre hay que descartar en el posterior inferior, hemos dicho, hipertrofia del ventrículo derecho. Bloqueo trifascicular. Ya. Cuando se bloquean las tres ramas, este es el mismo paciente, ¿ya? Tiene un bloqueo de rama derecha, de base, y acá tenía un bloqueo antero superior. Y vean cómo en el mismo paciente el eje varía. De lo que estaba hacia la izquierda, por el bloqueo antero superior, el eje se va hacia la derecha. Porque, o sea, está alternando un bloqueo postero inferior. ¿Ya?
Entonces ese es el caso más típico. Bloqueo de rama derecha con antero superior que alterna con póstero inferior. Ya este es un bloqueo trifascicular. Eso tiene un nombre característico, síndrome de Rosenbaum-Elizari. Este bloqueo trifascicular es de alto riesgo y ahí necesita la implantación de un marcapaso urgente, porque ya se están alternando y en cualquier momento se bloquea todo y ya no pasa nada. Necesito un marcapaso de urgencia. Ya, entonces, igual, el bloqueo de rama izquierda, que alterna con bloqueo de rama derecha más semibloqueo superior, antero superior, igual es de alto riesgo. Quiere decir que en cualquier momento se bloquea todo. Entonces también hay que colocarle un marcapaso de urgencia. Un bloqueo trifascicular, también podemos hablar cuando hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿ya? Más un bloqueo bifascicular. O sea, por ejemplo, tenemos bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierdo y tenemos bloqueo auriculoventricular de primer grado, que da un PR largo, ¿ya? Entonces eso también nos habla de un trifascicular. Algunos autores lo consideran trifascicular, aunque estrictamente para que sea trifascicular tienen que ser pues los fascículos, las ramas de las de His. Ya este bloqueo AB de primer grado es más arriba en el nodo auriculoventricular. Pero hay algunos autores que también lo consideran como trifascicular cuando existe con dos ramas bloqueadas. Listo. Hasta ahí. Bloqueos de rama. ¿Claro? Doctor, una consulta. En el hemibloqueo inferoposterior, o sea, ¿lo tengo que descartar con una hipertrofia ventricular o se van a presentar ambos juntos? Lo que pasa es que los bloqueos fasciculares prácticamente los diagnosticamos por la desviación del eje. Si el eje está hacia la izquierda, hemibloqueo anterosuperior. Y si está hacia la derecha, generalmente es un póster inferior. Pero el póster inferior es raro. O sea, un eje a la derecha siempre tienes que ver que no sea por hipertrofia, por ejemplo, el ventrículo derecho. A veces hay hipertrofia del ventrículo derecho, eje a la derecha, entonces ese ya no es un póster inferior. ¿Ya? ¿Qué es esto? Ya, es un bloqueo, es el primer bloqueo que vimos. Es un bloqueo de rama derecha. No es el de rama derecha. Esperen, no, espérense. Es el antero superior. Estoy segura. En el bloqueo superior. No sé. Sí. Un bloqueo antero superior. ¿Qué es? Completo de rama izquierda. B1, B6. URS más B012. B1 todo negativo. B6 todo positivo. Onda T opuesta. En B1 positiva. En B6 negativa. ¿Sí? ¿Está claro? Como el agua, ¿no? Les voy a hacer al final un examen práctico, ¿ya? Donde les voy a poner 20 electros. ¿Cuándo? Ya la última semana.
Y ahí me tienen que poner los diagnósticos. O sea, igual voy a poner un electro y ustedes ponen el diagnóstico. Pero, o sea, escribiendo o... El primer examen es sencillo. Estudien nomás. Ya empiezan a complicarse los bloqueos y el tercero ya cardiopatía isquémica, taquicardia supraventricular, ventriculares. Así es que aprovechen este examen. Entonces esta es la despolarización normal, ¿no? Resumiendo, básicamente el primer vector hacia la derecha en B1 va a dar una R pequeña y el segundo vector va a dar una S grande. Y en B6, U pequeña, S grande. R, perdón, grande. Esa es la despolarización normal. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ven? Bloqueo de rama izquierda y un infarto inferior. ¿Ya? Eso vamos a ver más adelante. Este es el mismo paciente. ¿Ya? Que presenta dolor de pecho. ¿Ya? Este es su electro cuando tiene el dolor y después de unos minutos presenta este electro, o sea un bloqueo de rama izquierda. B1, B6, hacemos el diagnóstico. QR más de 0.12, en B1 RS y en B6 S. Perdón, S. En B1 S, y prácticamente todo es QS, todo negativo, y en B6 todo positivo. Ya con cambios de la onda secundarios de la onda T. Ya, y después vamos a ver ya más adelante el infarto inferior que también tiene sus características. Pero este es un bloqueo de rama izquierda. Igual, ¿no? B1 todo negativo, B6 todo positivo. QRS más de 0.12. ¿Sí? años, hombre con dolor de pecho. Igual, ¿sí? B1 todo negativo, B6 todo positivo. Ya, bueno, este además tiene alteraciones en la onda T por la isquemia. ¿Está claro? Pero el bloqueo de rama izquierda está claro. ¿Sí? Es el mismo paciente. Lo mismo. ¿Sí? B1, B6. Todo negativo, todo positivo. B1, B6. Igual. Bloqueo de rama izquierda. ¿Claro? Derecho. ¿Sí? B1, al final hay una R', B6, S mellada. Este además tiene su infarto anterior, ¿no? Por eso ahí acaban las pero lo que quiero que vean acá es la rama derecha. R', S mellada, más de 0.12. Este
anteado superior. Bloqueo anteado superior. Derivadas inferiores. R pequeña, S grande, R pequeña, S grande, R pequeña, S grande. Eje hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Este qué es? Rama derecha. Tienen que ver también la duración del QRS. ¿Ya? Si es más de 0,12, ya no podemos hablar de fascicular. ¿Ya? Ya tenemos que hablar de bloqueos completos. De rama derecha o de rama izquierda. Y lo que vemos, B1, B6. Para los bloqueos de rama. R mellada, R', S mellada. Ya QRS más de 0.12, rama derecha. Y este era su electro antes del bloqueo, ¿no? El eje también ha variado hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? No podría tener un bloqueo posterior. Podría ser, sí, también. Claro, puede ser un bloqueo de rama derecha con un póster inferior. Pero hay que ver en este paciente, me parece que tuvo un TEP. ¿Ya? Entonces, el bloqueo de rama derecha es por el TEP. O sea, como les digo, el póster inferior hay que descartar que no haya otras patologías. ¿Ya? Entonces este paciente el 1 de julio tenía prácticamente un electro normal y después vino con disnea aguda, se le tomó un electro 2 de julio, un día después, y tiene un bloqueo de rama derecha, ya por dilatación, por un tema. Entonces pero sí puede ser con desviación del eje a la derecha, podría ser un póstero inferior más rama derecha, ¿ya? Pero hay que descartar que no haya otra patología completa. Pues está bien lo que has dicho. ¿Qué ven ahí? Acá hay un bloqueo de rama derecha frecuencia dependiente. ¿Ya? Este es B1. Vean cómo tiene prácticamente un patrón normal. R pequeñita, S grande. Y de ahí aumenta supuestamente la frecuencia cardíaca y hay una imagen de bloqueo de rama derecha. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de R'? En B1 con T negativo. Cómo ha cambiado su patrón. Y esto es supuestamente cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Ya algunos pacientes pueden presentar eso. Bloqueos, frecuencia dependiente. ¿Ya? En este caso de rama derecha, que es lo más común. Y acá que vemos. Estas son extrasístoles, ¿ya? Son extrasístoles, pero que tienen una imagen de bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? En B1 ven cómo es todo negativo y QRS más de 0.12. ¿Ya? Y es, bueno, y alterna pues con su ritmo normal.
Esto se llama fenómeno de Ashman. ¿Ya? Este fenómeno de Ashman, encontramos un RR largo y después hay un RR cortito. Y o sea, el RR corto produce una aberrancia, o sea, un ensanchamiento del QRS. Acá no sabemos en qué derivada estamos, entonces, pero el QRS es más ancho, más de 0,12. Entonces, no sabemos si es una imagen de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. No podemos decir, simplemente aberrancia. O también se puede decir retardo de conducción intraventricular, cuando no tiene ningún patrón ni de rama derecha ni de rama izquierda. ¿Ya? ¿Todo claro? Bloqueos de rama y fasciculares. Doctor, una pregunta. En el bloqueo inferior posterior y en el bloqueo anterior superior, mencionó que las derivadas inferiores y las laterales, creo que indicaban lo contrario. ¿Me podría volver a repetir? Ya. O sea, en los hemibloqueos fasciculares, lo que tenemos que ver básicamente son las derivadas de los miembros. Y generalmente lo que nos guía al diagnóstico es el eje. O sea, si vemos que el eje se va hacia la izquierda, tenemos que pensar en un antero superior. Y vemos, lo que más hay que ver es derivadas inferiores. D2, D3, ABF. Entonces, si es un antero superior, R pequeña, S grande. En D2, D3, ABF. Y si es un póster inferior, es al revés. R grande, S pequeña. No. Sí, R pequeña y S grande. ¿Sí? Ya eso es lo que vemos básicamente en los fasciculares. QRS menor de 0,12, eje derecha o izquierda, vemos derivadas inferiores, o sea, D2, D3 a B. ¿Ya?